Buenas tardes, mi nombre es Leonedy Romero, soy perteneciente al grupo número 4 junto con mi compañera Mariely Sánchez y en esta oportunidad soy yo la que va a explicar la simulación que pertenece a la práctica número 4. En esta oportunidad se nos presentan tres ejercicios con tres diferentes circuitos. El primer ejercicio es el que se presenta en pantalla, es un circuito que está conectado de modo en serie. Y de este circuito nos piden lo siguiente. Nos piden calcular el voltaje de la fuente, nos piden calcular el voltaje de la resistencia, el voltaje del capacitor, la corriente total que pasa por el circuito, la potencia y el factor de potencia. Hay que tener en cuenta algo, que lo que es el factor la potencia reactiva, compleja y aparente, estos tres factores estos tres puntos, el sistema no los arroja. El sistema solamente arroja la potencia activa de un circuito. Por lo tanto, si se quieren calcular, se deben calcular por medio del triángulo de factores de potencia. Teniendo en claro esto y ya sabiendo qué es lo que vamos a buscar, vamos a meter en el multisim todos los componentes que necesitamos para construir el circuito. Necesitamos el AC Power, que es el la fuente, el ground, que es la tierra, necesitamos un resistor, que es tan básico. Y necesitamos un capacitor. Ok. Es importante seguir el modo, bueno, la manera en la que está distribuida los elementos en el circuito que nos presentan en la actividad para que sea más fácil construirlos en el, en el simulador. Y vamos a cambiar los valores. Este valor es de, vamos a buscarlo por aquí, 127.58. Una resistencia. La resistencia es de 100. Y este es el capacitor es de 25 microfaradios, sí. 25 microfaradios. Ahora vamos a introducir los multímetros y el potenciómetro. Potenciómetro, no sé, potenciómetro. Vamos a medir voltaje con los multímetros, recordando que el voltaje se mide conectado de manera en serie y la intensidad, la corriente se mide es en paralelo. Y aquí otro multímetro. Ok, vamos a acomodarlo de manera tal que concuerde todo. Ese sí puede quedar como por acá. Vamos a conectar. Conecto por acá. Las bobinas que miden la corriente en el potenciómetro se conectan de manera en serie al circuito. Y las bobinas que miden el voltaje en el circuito se conectan de modo paralelo al mismo. Se conecta por acá. Se conecta por acá. La conecto por acá y la tierra la conectamos acá. Ok, ya teniendo todas las conexiones establecidas y correctas, damos inicio a la que es la simulación. Esperamos unos segunditos para que cargue. Ya le podemos dar clic. Este es voltaje, todo lo pasamos a corriente alterna. Este es corriente total.
Potenciómetro. No sé por qué siempre me sale ese aviso, pero bueno. Este es voltaje. Y esto es voltaje. Ok. Entonces, ya teniendo esto, por lo menos aquí alcanzamos a ver, si no me apareciera este aviso, que vamos a esperar a que se diluya. Bueno, vamos a comenzar a comparar el voltaje. Bueno, aquí ya se está viendo que el voltaje en la resistencia 1 es de 87.503. Entonces, bueno, vamos a comparar estos datos con los teóricos, que serían los ideales, ¿sí? Entonces, el voltaje en la resistencia me dio 87.503. Ese valor es muy cercano al teórico. Entonces, está pues bien. Vamos a darle parar aquí. Ahora, el voltaje total sigue siendo el mismo. La potencia da 76.567. La potencia teórica dio 77, es muy cercano. El voltaje que pasa por el capacitor es de 92.843, es muy cercano al teórico. Y la intensidad, bueno, la corriente total que pasa por el circuito es de 87.05 miliamperios. Eso convertido a amperios es 0.87527. Esta es igual de manera muy cercana a la corriente que nos dio teóricamente. Ok, ya teniendo esto, podemos seguir al siguiente ejercicio. Ok, entonces en el siguiente ejercicio se nos presenta el siguiente circuito, que es este. Este es un circuito, a diferencia del anterior, se le agrega otra resistencia más, se le agrega un inductor y todo esto está conectado de manera paralela. Ok, ok, entonces vamos a ir a nuestro multisim e ir insertando cada uno de los componentes. Necesitamos la tierra, necesitamos el acid power, necesitamos en este caso dos resistores que están en basic. Y necesitamos un inductor. Perfecto. Ok, ya teniendo eso, vamos a modificar la posición de cada uno. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. ¿Qué nos piden de este circuito? Nos piden calcular ahora, de igual manera, el voltaje. Ah, ya va. De igual manera nos piden el voltaje total del circuito. Nos pide la corriente que transcurre por B, que es la primera resistencia, la corriente que transcurre por L, que es la segunda resistencia, la corriente total del circuito, también la potencia y el factor de potencia. Como bien ya había mencionado, lo que es la potencia reactiva, compleja y aparente, esas se calculan por medio del triángulo de factores de potencia. Okay. Porque el sistema pues no arroja ese tipo de potencia, sino solamente la activa. Entonces vamos a ir ingresando los potenciómetros y el potenciómetro y los multímetros. Recordando que la corriente se mide en serie y el voltaje en paralelo. Entonces aquí estos multímetros vamos a conectar de manera en serie. Este por acá, este por acá, este por acá. Supongo bajarlo un poquito más. También podemos meter acá el potenciómetro. No nos piden calcular el voltaje que pasa por el inductor, pero podemos calcularlo para ver qué cantidad de voltaje pasa por allí. Ajá. En esta ocasión el valor de la fuente es de
66.68. Eh, la primera resistencia es de 100, la segunda es de 10. Y esta, si me fijé bien, es 0.36. Sí, 0.36. Ok, ahora vamos a proceder a conectar todo. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Tierra. Esto por acá. Bueno, ya viendo que tenemos todo correctamente conectado, le damos inicio al simulador, esperamos unos segundos y comenzamos a reproducir. Esta es mi corriente total del circuito. Este potenciómetro. Esperamos unos segundos. Y ok, aquí le podemos ya dar stop al simulador y comenzamos a verificar los datos teóricos con los que nos acaban de dar el simulador, ¿sí? Entonces tenemos que como corriente total nos arrojó 855,994 miliamperios. Esto llevado a amperios es 0.855. Y como valor teórico nos arrojó 0.86, que es muy cercano a ese valor. Ok, el potenciómetro, bueno, no lo puedo ver ahorita, pero bueno, vamos a seguir viendo. La resistencia 2 tiene 666.8 miliamperios. Esto convertido a amperios es 0.66. Si nos fijamos en la resistencia 1, nos dio 0.67 teóricamente, está muy cercano. La segunda resistencia dio 489, convertido a amperios son 0.849, lo que nos da un valor igual muy cercano, 0.49 teóricamente. Y de potencia nos arrojó 46.858. Eso está muy cercano a lo teóricamente arrojado, que fue 47.08. Ok. Y el factor de potencia fue de 0.8214. 0.82104. Este valor pues también es muy cercano aquí pues en la prueba anterior. Nos dio 1.01, pero bueno, los decimales siempre van variando un poco en el programa a medida que uno va haciendo el ejercicio, de manera que se conecta también el circuito, él varía las, los decimales. Bueno, pero igual son valores muy cercanos, así que estamos por buen paso. Ok, vamos a eliminar esto y vamos a continuar haciendo el último ejercicio. Ok, para el último ejercicio, que es el siguiente. Este no es aquí. Ok. El último ejercicio es prácticamente lo mismo, solamente que nos piden introducir un capacitor en esta oportunidad. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es, es el comportamiento de este circuito que en cuanto a
Ya vamos a ver qué nos piden. Aquí. Ajá. En cuanto al voltaje en la fuente total del circuito, la corriente total que pasa por el circuito. De igual manera, la corriente en B, que es la primera resistencia, la corriente en L, que es la segunda resistencia, la corriente en el capacitor, en este caso, la potencia y el factor de potencia. ¿Sí? Entonces vamos al capacitor y vamos a ir introduciendo todos los elementos que necesitamos para poder llevar a cabo la actividad. Necesitamos el ground, necesitamos dos resistores, necesitamos un inductor, necesitamos un capacitor. Ok. Vamos a distribuir de manera correcta todos los elementos. Vemos que todo el circuito está conectado de manera en paralelo. Acá. Ok, ok. Entonces vamos a modificar. Aquí sigue siendo el mismo valor porque son los mismos, el mismo circuito. 33.58, 68. Es el mismo, 68. Para R1 sigue siendo 100. Para R2 sigue siendo 10. Para el inductor sigue siendo 0.36 porque son los mismos valores del circuito anterior, solamente que con este capacitor que tiene un valor de 25 microfaradios. Ok. Ahora nos pide, vamos a introducir los multímetros, multímetro, potenciómetro, multímetro, multímetro, multímetro. Ok. Este puede ir acá. Multímetro. Podemos bajar esto un poco más. Podemos bajar esto un poco. Podemos bajar esto aquí. Usted se tiene que conectar acá. Ok. Entonces vamos a conectar. Este por acá. Este por acá. Ujú. Este por acá. Este lo conecto acá. Este acá. Conecto acá. Conecto la tierra. Y conecto esta parte del potenciómetro de manera paralela al circuito. Ok. Verificando ya los valores y las conexiones, le damos reproducir el simulador. Esperamos unos segundos y comenzamos a abrir las pestañas. Potenciómetro. Siempre tarda un poquito en arrojar los datos.
Ya va porque aquí creo que tengo algo mal conectado. Sí, porque no me están arrojando los datos que son. No importa, vamos a volver a hacer la conexión. Ok, vamos a ver si esto está conectado. Vamos a volver a hacer la conexión, porque a veces como la manera que se parten los cables. Mm, de- ok. Vamos a distribuirlo un poquito mejor, a ver si puede ser eso. Sí. Aquí. Entonces tenemos que este conecto acá. No sé si puede ser esto. Este conecto acá. Este conecto acá. Este lo conecto acá. Este lo conecto acá. Este lo conecto acá. Este lo conecto acá. Así. Y esto acá. Este acá. Y este acá. Vamos a esperar un poco y vamos a darle a reproducir. Que ahora sí, puede ser la manera en que están cruzados los cables. Listo. Creo que este de este de este de este. Ujú. Ahora vamos a comparar de manera rápida los resultados obtenidos. La corriente total nos dio 716. Ya vamos a pararla. 716.37, ¿sí? Que sería en amperios 0.16. Aquí nos dio al realizar la actividad, primeramente como práctica, pues nos dio 423, pero siempre cambian los decimales. Pero está muy cercano, da igual el valor a 0.7 teóricamente.
Ahora, el valor que pasa por la corriente 1 es de 668,8. Por la resistencia 1, la corriente es 0,66 en amperios, es muy cercano al valor teórico. En la resistencia de ion de un valor de 0,489, está muy cercano al valor teórico. De igual manera, la corriente del capacitor arrojó 628,236 miliamperios. Esto convertido a amperios es 0. Ay, y no lo modifique. Bueno, pero esto es 0,628. 0,628. 236. Se va a acordar, 236. Y la potencia nos arrojó 46,859, que de igual manera es muy cercano al valor de teórico, y el factor dio 0,980, que también es muy cercano al factor que nos arrojó teóricamente, que se supone que son los datos ideales. Esto sería todo, la culminación de la actividad. Muchas gracias por su atención.